Los seres humanos estamos diseñados a una medida media dentro de la gigantesca escala del universo del que formamos parte. Apenas somos capaces de comprender las fabulosas distancias intergalácticas. Somos demasiado pequeños. Al mismo tiempo, somos demasiado grandes para aventurarnos en el peculiar mundo de lo ínfimo. Hemos aprendido, sin embargo, que todo lo que existe en nuestro universo actúa de acuerdo a unas interacciones que tienen lugar entre unas cuantas partículas elementales, las mismas que existían en los instantes posteriores al Big Bang. El día que seamos capaces de describirlas en su totalidad, habremos descubierto la razón de ser de todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. El 29 de diciembre de 1959, un eminente físico llamado Richard Phillips Feynman, distinguido 6 años después con el Premio Nobel, exponía sus ideas durante una histórica conferencia celebrada en el Instituto Tecnológico de California. Los principios de la física, tal y como yo los entiendo, no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo. Los problemas de la química y la biología podrían evitarse si somos capaces de desarrollar medios para ver lo que estamos haciendo y para hacer las cosas a nivel atómico, un avance que a mi juicio no puede evitarse. Manipular las cosas átomo por átomo, hacer las cosas a nivel atómico. Aquellas estremecedoras palabras no causaron especial interés entre los que asistieron a la conferencia de Feynman. Quizás solo él era consciente de que un día su inimaginable previsión sería realidad. Este es el centro de investigación de IBM en Almaden, California. Aquí trabaja habitualmente el Dr. Don Igler, físico especializado en el estudio de estructuras a escala atómica, quizá la mayor autoridad mundial en este campo. Ahora nosotros vamos a seleccionar un área de superficie con el microscopio de efecto túnel. Esta es de 12 nanómetros de izquierda a derecha. Dicha superficie es de cobre y sobre ella tenemos algunas moléculas de monóxido de cobre. En cada uno de estos huecos tenemos una molécula de monóxido de cobre. Esto es el cristal de cobre que levanta una capa de átomos. Por esto lo llamamos escalón. Igler fue el primero en demostrar al mundo que las ideas de Feynman no andaban tan lejos de lo posible. A finales de 1989 logró manipular a voluntad 35 átomos de xenón hasta conformar el logotipo de su compañía sobre una superficie metálica. Para mover átomos, nos servimos de un instrumento extraordinario que tenemos en nuestro laboratorio. Se llama microscopio de efecto túnel, aunque muchas veces la gente lo conoce por sus iniciales, MET. Se trata de un dispositivo que utiliza una aguja de metal de punta muy fina, capaz de imprimir imágenes sobre una superficie. Nos dimos cuenta de que esta misma aguja nos permitía, además, mover átomos de manera individual. Así que colocamos la aguja muy cerca de los átomos que queremos mover, hasta el punto en el cual podemos empujar literalmente cada uno de ellos y trasladarlos hacia el lugar que deseamos. Repitiendo la operación de manera muy controlada, es posible construir estructuras a escala atómica con una precisión a dicha escala atómica. Manipular las cosas átomo por átomo. Hacer las cosas a nivel atómico. Feynman tenía razón. No había impedimento físico alguno para lograrlo. El problema era solo el tamaño. Somos demasiado grandes para mover átomos como si fuesen fichas de ajedrez. Sin embargo, hemos comenzado a desarrollar sistemas para subsanar este inconveniente.
Por primera vez somos capaces de establecer contacto directo con la esencia de todo lo que existe, algo que durante casi 25 siglos no habíamos tenido más remedio que imaginar. Formamos parte de una enorme diversidad de materia. Nuestra realidad está formada por cosas vivas y cosas inertes, por cuerpos líquidos, cuerpos sólidos, por objetos de diferentes colores y texturas. Todo lo que existe, sin embargo, parece actuar conforme a las mismas leyes. Los objetos caen a la Tierra por efecto de la gravedad. Muchas sustancias sólidas pasan a ser líquidas cuando se las aplica calor. Los líquidos, a su vez, se convierten en gases. ¿Cómo es posible que cosas tan diversas actúen de modo tan semejante? ¿Qué es lo que tiene en común la materia que nos rodea? La misma materia de la que estamos hechos nosotros mismos. La humanidad se ha preguntado por la esencia física de la naturaleza desde que la curiosidad existe. En la Grecia antigua, Tales de Mileto, considerado como el primer físico de la historia, concluyó que todas las cosas estaban hechas de agua. Más tarde, Anaxímenes sostuvo que el elemento esencial era el aire. Heráclito se inclinó por el fuego. La primera teoría atómica data del año 450 a.C. Fue formulada por un filósofo llamado Demócrito de Abdera. Demócrito decía que todas las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que lo que podíamos percibir o incluso imaginar. Partículas infinitas en número que adquirían toda clase de formas y tamaños. Para nombrarlas, Demócrito inventó la palabra átomo, un término griego que significa indivisible. El primer contacto palpable entre el átomo y la ciencia física se produjo recién comenzado el siglo XIX. Un polifacético químico inglés llamado John Dalton llegó a pesar átomos. Contra lo que pudiera parecer, la idea no escapaba a la lógica más elemental. Los átomos son entes materiales y como tales pueden ser medidos. Por supuesto, Dalton no se dedicó a averiguar el peso en gramos de cada uno de los átomos, pero sí pudo saber cuántas veces un átomo es más o menos pesado que otros. Fue el primer científico que habló de pesos atómicos. Dalton no era consciente de que estaba jugando con las bases para una de las más grandes hazañas de la física moderna. En 1860, el joven químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev tenía sobradas razones para afirmar que los elementos guardan estrechas relaciones entre sí. Pensaba que los átomos que forman las distintas variedades de la materia eran muy semejantes y que podían ordenarse en función de sus pesos atómicos. Mendeleev puso en práctica sus ideas. Clasificó los 63 elementos químicos conocidos por aquel entonces, considerando todas sus propiedades. Y este fue el resultado: su célebre tabla periódica. Hidrógeno, litio, berilio. Mendeleev estaba tan seguro de lo que tenía entre manos que no dudó en dejar los huecos en los que, en teoría, debían ubicarse los elementos que aún no se conocían.